En Voz de Alerta presentamos el mensaje de la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Avellaneda. Amados hermanos, en el programa anterior estuvimos viendo en este capítulo 6 de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, del verso 1 al verso 11. Hemos estado viendo cómo los argumentos del apóstol Pablo para que nosotros nos apoderemos de la vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús y así terminar con el problema del pecado. Nos enseña que nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hemos estado hablando acerca de eso, de lo que esto significa considerarse. Es algo que debemos creer primero y después considerarnos así como Dios dice y hacer la obra que el Señor nos encomienda. Es decir, hacer todas las cosas buenas que debemos hacer en Cristo Jesús. En el verso 12, como habíamos terminado, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Esto es algo que tenemos que mirar, detenernos, porque si hemos creído que hemos muerto al pecado, entonces el pecado quiere decir que ya no se va a enseñorear más de nosotros. No reine, no debemos dejar que reine. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este cuerpo, en esta carne, donde mora el mal. Es decir, el sentir de la carne es opuesto a Dios. Sabemos que el pecado está ahí en la carne. Por eso es que Dios condenó el pecado en la carne. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una vida espiritual, en la cual tenemos que crecer por el conocimiento que Dios nos da a través de la Escritura para ir venciendo con el bien el mal. El pecado va a querer subyugarnos y esclavizarnos, pero Pablo dice: no reine. Que hagamos alguna cosa indebida no significa que el pecado nos gobierna. El solo hecho de querer combatirlo es que ya no nos gobierna más, ya no reina. El poder le fue quitado contra nosotros en la cruz cuando Cristo murió, y cuando nosotros le recibimos a Jesucristo, esto fue una realidad dentro de nosotros. Ahora, Cristo es nuestro amo, ya no es el pecado. Así que no debemos dejar que reine, sino debemos entregarnos a Él para que Él haga con nosotros conforme Él quiere. No, podemos hacerle frente y podemos rechazar todo lo que Él quiere hacer con nosotros. Hay un poder dado por Dios a nosotros para resistirlo. Por eso Pablo dice: no reine. Es decir, que ya no debemos dejar que reine. No puede ser ya nuestro amo, no puede gobernar nuestras vidas. No podemos ya nosotros ser sus esclavos, es decir, que podemos rechazar lo que Él nos ofrece. A pesar de esto, vamos a ver que por causa de la carne, en su sentir, pareciera ser de que, que seguimos siendo su esclavo. La carne pertenece a quien Adán la entregó, es decir, al diablo. Pero ahora nosotros hemos venido a Cristo Jesús y ahora tenemos dominio por la persona espiritual de todas estas cosas, pero esto tiene un desarrollo, el cual por el conocimiento vamos a ir a apoderarnos de todas aquellas cosas que Dios dice que nos ha dado, y por medio de ellas para tomar el dominio propio sobre todas estas cosas. Pero el conocimiento tiene que estar para que después podamos practicarlo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Debemos meditar: no reine. Esto significa que no nos gobierne. Podemos tener malos deseos, malos pensamientos, ser tentados a hacer lo malo. Eso no significa que el pecado reine. Y entonces Pablo dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahí está. No reine. Entonces no debemos dejar que reine. Cuando nosotros nos oponemos a Él, quiere decir que no nos gobierna y ya no estamos sometidos a Él. Eso significa no reine. No tenemos que someternos a Él. Aunque por ahí sucedan cosas que nosotros no queremos hacer, no significa que nos gobierna. El solo hecho de que nosotros pensemos en hacerle frente, en no acceder a lo que Él nos cinta hacer, ya
muestra que no reina más. Entonces no debemos dejar que reine. Cuando reinaba hacía lo que quería, ahora ya no puede hacerlo porque hay cosas que ya no hacemos. Hay cosas que ya no hacemos como antes las hacíamos por el conocimiento que tenemos, entonces eso significa que no es nuestro rey. Ni tampoco presenté vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentado vosotros mismos a Dios como vivo dentro de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Es decir, nuestros cuerpos, todo lo que tenemos para el servicio a Dios. ¿Cuántas cosas podríamos hacer en beneficio de la obra del Señor? Eso es lo que tenemos que hacer. Ya no cuenta las obras malas en nosotros. El árbol malo es el hombre viejo, murió. Ahora somos el árbol bueno y no puede dar frutos malos. Ahí nos mira Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar el desarrollo de esta vida practicando lo bueno que Dios dice, haciendo todas aquellas cosas que en la palabra de Dios encontramos que tenemos que hacer. Cosas que a veces son tan sencillas que no prestamos atención a ellas. Como por ejemplo, la Escritura dice, al que te pide, dale. Pero los hermanos vienen con el argumento, sí, pero fíjate bien que no sea para tomar vino, que no sea para drogarse, que no sea para esto, no sea para aquello. No dice eso, no dice la Escritura, fíjate bien para qué te pide. Dice, al que te pide, dale. ¿Ve? Entonces ahí tenemos que comenzar cosas tan sencillas que los mismos hermanos, yo he escuchado a tanto, cuando vienen a pedir, decir, no, ¿por qué para tomar vino? No, ¿por qué para esto? No dice que pensemos en eso, sino al que te pide, dale. Debemos aprender lo que es la obediencia a la palabra de Dios y a no poner nosotros nuestros argumentos ni nuestros pensamientos. Nuestros instrumentos, nuestros cuerpos los debemos presentar como instrumento en la mano de Dios para hacer el bien. Para hacer el bien. Porque dice el verso 14, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. No se va a enseñorear más el pecado de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está. No estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Esto es algo, hermano, que debemos entender. En el reino de la gracia el pecado es inactivo, así que no se puede enseñorear. Enseñorear significa que tiene un gobierno total y absoluto y que puede hacer lo que quiera con nosotros. Pero el pecado ya no puede hacer eso. Ya cuántas cosas, hermano, que usted antes hacía no las hace más. Eso ahí está la clara demostración que tenemos un poder en nosotros por medio del cual podemos resistir al pecado y no acceder a él. Pero hay otras cosas por medio de las cuales todavía los hermanos van haciéndolo, todavía no pueden desligarse de ello. Todo tiene un proceso. Conforme vamos creyendo, conforme hemos creído y vamos practicando lo bueno, se va a ir manifestando en nosotros el poder de Dios para resistir a todo aquello que no tenemos que hacer, a todo aquello que es malo según Dios. Por eso dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Así que esto es algo que nosotros debemos tener una vigilancia. Yo conozco a muchas congregaciones, muchas congregaciones donde se enseña que son pecadores. ¿Cómo no reinará el pecado si ellos mismos confiesan ser pecadores? Sin embargo, Pablo nos da la salida y nos dice en el verso 11 que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Si yo digo que soy un pecador, el pecado es mi amo. Pero si yo creo lo que Dios dice, que he muerto juntamente con Cristo por el bautismo, entonces yo soy el hombre que ha nacido de Dios. Entonces el pecado ya no me gobierna, no reina en mí, ni se va a enseñorear más de mí. Esto depende de lo que creemos nosotros. Por eso es que tenemos como clave el pasaje, el justo vivirá por la fe. Por eso es que ese pasaje está 4 veces en la Escritura. Porque ahí está la clave para la vida de victoria de lo que creemos en Cristo Jesús, por cuanto todo fue arreglado en la cruz por Cristo delante de Dios. Entonces, podemos ver, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahí está, no dejar lo que lo haga y creer. Cuando vemos que hay cosas que decimos no, que sentimos hacer y no las hacemos, ahí Dios nos está mostrando que en nosotros hay un poder para que Él no nos gobierne. Si ya no nos gobierna, si ya le hacemos frente, es porque no es nuestro rey. Así pasa con muchos hermanos que no quieren obedecer lo que el Señor dice. Dicen que Jesús es su rey,
Pero al no obedecerle lo que Él manda hacer y hacer lo que ellos quieran, están mostrando que Cristo no es su rey. Si fuera su rey, gobernaría todo. Pero como no lo dejan, Cristo no es rey de aquellos que no quieren que Él reine en su vida. No en todo lo que han querido, Cristo reina. Eso es algo que después más adelante lo vamos a ver en forma específica. Y también dice que no presentemos los miembros como instrumento de iniquidad, sino como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos amados, esto es algo que tiene que llenarnos de gozo porque pensamos, ¿no se va a enseñorear más el pecado de nosotros? Aunque hagamos una y otra vez cosa que ya no queremos hacer, el pecado no va a ser más nuestro Señor, nunca más. ¿Por qué? Porque estamos en el reino de la gracia. No puede nunca más volver a ser nuestro amo. Pero debemos entender esto. Si creemos que estamos en el reino de la gracia, debemos creer primero nosotros, para que el pecado no se enseñoree más de nosotros, de que se le fue quitado su poder. Y que aunque aparentemente pareciera ser que no vamos a poder en contra de él, si Dios dice que podemos, así debemos creerlo y presentarle resistencia. Conforme vamos creciendo, vamos a ir viendo que muchas cosas que antes hacíamos ya no lo vamos a hacer más, y así vamos a ir combatiendo hasta llegar a alcanzar esa madurez que tanto Dios anhela para nosotros y que nosotros tanto necesitamos. La seguridad de que el pecado no se va a enseñorear más de nosotros es algo que por el medio del cual al leer en la Escritura debemos gozarnos y alegrarnos. Ahora mismo usted, si se mira, va a ver cuántas cosas hace que no debe hacer, pero mire cuántas cosas ya no hace que antes las hacía. Entonces ahí está la clara demostración que el pecado no es más su señor. Hay cosas que usted ya no las hace, hay cosas que todavía es vencido, pero que ya la va a vencer. Pero mire cuántas cosas ya no las hace. Eso significa que ya no es su amo, sino estaría haciendo lo mismo que antes hacía. El verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y vuelve a decir Pablo lo que contesta en el verso 2. De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ahí está. ¿No sabéis? Otra vez Pablo, ¿no sabéis si os sometéis? Entonces hay una cosa es que nosotros estemos luchando y peleando en contra de la acechanza del pecado para nuestra vida, de las tentaciones que el diablo nos pone a través del mundo a causa de las concupiscencias de nuestra carne, y otra cosa es que nosotros nos entreguemos a hacer todo lo que quiera. Por eso es que hay una lucha. La carne lucha con el espíritu y el espíritu lucha con la carne, dice Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas del verso 15 y 16, para que nosotros no hagamos lo que queremos. Quiere decir que se produce un combate. En el combate se reciben golpes y cuantas otras cosas. Así nos está pasando a nosotros lo que hemos creído. Por eso debemos entender, porque lo que nosotros creamos, eso es lo que somos. Si Dios dice lo que somos, que nosotros somos como Él dice en su palabra, y creemos, eso es lo que somos. Entonces ahí podemos combatir contra el mal y estar seguros de lo que vamos a lograr. Por eso dice Pablo, el pecado no se va a enseñorear. Esto es algo que si nosotros creemos, nunca más será Señor de nuestras vidas. Nunca más nos volverá a gobernar. Que hagamos cosas que no tenemos que hacer no significa que seamos. Ya somos el hombre nuevo, la nueva creación de Dios. Por tanto, vamos en busca de la perfección de esa vida que hemos recibido, teniendo en nosotros la seguridad de que nunca más el pecado será nuestro Señor. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Ahí está. Esto es lo que tenemos que entender y no dejarnos volver a engañar. No someternos nunca más. Por más que hagan cosas que no son las correctas según Dios, que se vean haciendo, nunca deben decir que son, sino es una lucha que está el espíritu con la carne. Y estas cosas Dios sabe por qué las permite, hermano,
Amado, ¿por qué Dios permite que nos suceda? Para que nadie después se jacte, porque los hermanos que se les hace fácil las cosas después, miran a lo que no lo pueden hacer y lo critican y se jactan ellos de no hacerlo y condenan al que lo hacen. Entonces Dios, ¿qué nos muestra? A través de la Escritura, lo que Él ha hecho, y nosotros debemos experimentar el combate que se produce en nosotros para llegar a libertarnos de todas estas cosas. Dios dice lo que ha hecho y que nosotros debemos creer. Y por haber creído nosotros debemos pelear, combatir hasta alcanzarlo y lograrlo. Es una necesidad que tenemos de tener esta experiencia. Es una necesidad. Necesitamos tener esta experiencia en nosotros mismos para conocer lo que es el camino de la perfección. Si nuestro Señor Jesucristo, antes de ser perfeccionado, tuvo que pasar por muchas cosas hasta alcanzar esa perfección, y cuando fue perfeccionado llevar a cabo la tarea de la redención para toda la humanidad, ¿cuánto más nosotros ahora? Él conoce el camino de la perfección y lo que esto cuesta, por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. Nosotros también. Es una lucha, es un combate. Por eso no debemos entregarnos al pecado, no debemos entregarnos. No sabéis que si os sometéis, no debemos someternos, que tengamos la lucha, que peleemos, que estemos combatiendo contra él y que hagamos cosas que no tenemos que hacer, no significa que nos hemos sometido. Esto tenemos que separarlo y tenerlo bien en claro. Muchos hermanos hay cosas que no quieren hacer, de pronto se dan cuenta con que la están haciendo y piensan que son gobernados. No son gobernados, estamos luchando, estamos peleando. No se va a enseñorear nunca más el pecado de nosotros. Somos libres en Cristo, pero la guerra está, el combate existe. Este es el combate más tremendo, más terrible que mente de hombre alguno piensa que puede llegar a llevar a cabo. Que el hombre luche contra sí mismo. Solamente los que tienen a Cristo pueden hacerlo. El hombre natural no puede pelear contra sí mismo. Pero nosotros ya no somos lo que éramos. Somos una nueva criatura, una nueva persona que peleamos contra el mal que está en la carne. Por eso Pablo dice, no sabéis que si os sometéis. No estamos sometidos ya. Por haber recibido a Jesucristo hemos oído de la corrupción que hay en el mundo por causa de él. Ahora tenemos esta vida y no debemos dejarnos engañar. El pecado trata de engañarnos. Mira, hermano, que no haya entre vosotros ningún corazón malo, que por el engaño del pecado, por el engaño, él nos engaña. El poder le fue quitado. Cristo venció en la cruz todo. Dios derramó el juicio sobre el pecado y sobre el pecador. Nosotros nacimos después de la cruz, por tanto somos hombres libres. Debemos defender lo que Dios dice que somos. No someternos a lo que ya no somos, ya hemos muerto, pero trata de esclavizarnos. Por eso, hermano, es la necesidad de creer lo que Dios dice. No sabéis que si os sometéis, quiere decir que Pablo nos está diciendo a nosotros ahora que somos libres, que podemos llegar a someternos. ¿Cuándo nos sometemos? Cuando no creemos. Pero si hemos creído, sabemos, no vamos a someternos. Que luchemos es una cosa. Que vengan a atacarnos, que los deseos vengan, que los malos pensamientos vengan, que el diablo nos tiente para ser arrastrados, eso no significa que somos ni que estamos sometidos. Eso va a existir, existe, por causa del deseo de la carne. Pero también nosotros tenemos otra persona, que es la persona espiritual, por medio de la cual resistimos y peleamos y combatemos. Por eso dice, la carne lucha con el espíritu y el espíritu lucha con la carne. Así que no es nada fácil. Es algo que se tiene que llevar a cabo un combate y nosotros si creemos vamos a salir siempre victoriosos de ello. Así que, hermano, atento a estas cosas, a no dejarnos engañar. Si os sometéis, no estamos sometidos más. Que luchemos no significa que estamos sometidos al pecado, pero sí debemos entender esto, o sea, la obediencia para justicia, es decir, obedecer a la fe, obedecer a la justicia de Dios que está en nosotros en sus actitudes, es decir, actuar como Dios quiere, como persona justa, perdonando, respetando, amando, cuidando, trabajando, enseñando y haciendo todo lo que tenemos que hacer,
que son las virtudes que están en el hombre nuevo, el cual también somos ahora. Si descuidamos estas cosas, vamos a ser tentados y vamos a caer siempre en el mal. Pero si estas cosas están presentes en nosotros y andamos como tenemos que andar, a pesar de lo que podamos sentir en la carne, no nos dejará estar ocioso, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 1. Si nosotros hacemos las cosas que tenemos que hacer, a pesar de los problemas que tengamos con la carne, vamos a seguir adelante y nunca vamos a claudicar en esto. Así que, hermanos amados, vemos cómo el apóstol nos enseña esto, cómo podemos libertarnos del poder del pecado. No debemos someternos al pecado, sino a lo que nosotros somos, siervos de la justicia, porque eso es lo que somos. Pero Pablo dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Ahí está. Y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Esto es lo que debemos creer. Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos, ya no somos más. Éramos esclavos del pecado, ahora hemos venido a ser siervos de la justicia. Como tales debemos actuar. De tal manera debemos actuar. Como siervos de la justicia. Ahí está el secreto. A pesar del sentir que tiene la carne, de sus malos deseos y todo esto, nosotros debemos creer lo que Dios dice acerca de nosotros. Si somos esclavos de la justicia, debemos actuar en justicia, a pesar de los combates que nos presente, los malos deseos de la carne, los malos pensamientos, el sistema de este mundo. No debemos dejar de hacer lo bueno. La única manera de vencer al mal es haciendo el bien. Pablo lo dice en el capítulo 12 de esta carta a los romanos, y terminando ese capítulo en el verso 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí nos muestra que tenemos la capacidad para hacerlo, que hay dos naturalezas, una pecadora y una espiritual, la que salió de Dios, por medio de la cual podemos llegar a vencer todos los malos pensamientos, los malos deseos de la carne. No seas vencido de lo malo. La mejor forma de vencer al mal es haciendo el bien. Si alguien pretende dejar de hacer lo malo para recién hacer lo bueno, le digo que nunca lo va a lograr. La única forma de dejar de hacer lo malo es haciendo lo bueno que Dios dice en su palabra. Ya es la hora. Hay una voz que está clamando a cuatro vientos, que anuncia el día que muy pronto se aproxima, y todo ojo le verá en este tiempo. Sé que hay un mundo espiritual que no se ve y que nos quita libertad para saber que en el mensaje de la cruz está la vida. Despiértate, querido amigo, levántate en el nombre de Cristo. Cristo vino a levantar al enfermo, al caído, al que no tiene paz, al que sufre en silencio sin poder hallar las verdades del alma. Cristo, poder y verdad, principados del aire, huestes de maldad, su poder fue vencido en la luz que cayó en la sangre de Cristo. El hombre se encuentra muerto en sus propias decisiones. Es necesario un nuevo nacimiento para sentir la
presencia del amor de Dios. Despiértate, querido amigo, levántate en el nombre de Cristo. Cristo vino a levantar al enfermo, al caído, al que no tiene paz, al que sufre en silencio sin poder hallar las verdades del alma. Cristo, poder y verdad, principados del aire, huestes de maldad, su poder fue vencido en la luz que cayó en la sangre de Cristo. Al enfermo, al caído, al que no tiene paz, al que sufre en silencio sin poder hallar las verdades del alma. Cristo, poder y verdad, principados del aire, huestes de maldad, su poder fue vencido en la luz que cayó en la sangre de Cristo.